que hemos recibido, esa esperanza que se nos ha a la cual nos ha llamado, cuáles son las riquezas en gloria que hay en la herencia que como herederos nosotros tenemos. Necesitamos esa luz de Dios. Esa es la oración de este varón. Es decir que si hay oscuridad, si hay tiniebla, ahí tiene que llegar la luz de Dios, la revelación de Dios. Usted sabe que los lugares oscuros son lugares fríos, usualmente. Los lugares oscuros son lugares fríos, son lugares donde usualmente, si es muy oscuro, usted pone una planta, se muere. Usted pone algo, de repente lo que hace es que se enmohece, porque son lugares también húmedos. Son lugares húmedos, pero donde hay luz, usualmente todo crece. Todo crece. De hecho, se requiere, las plantas, los seres humanos necesitamos de la luz natural para que nuestro cuerpo pueda también nutrirse de todo lo que hay ahí. Necesitamos esa luz. La luz natural la requerimos para que podamos crecer. También necesitamos esa luz espiritual, esa luz que proviene de Cristo Jesús. Ahora, si entendemos que cuando hay oscuridad hay muerte, significa que si usted requiere de luz, si usted tiene un enemigo, ¿de qué manera el enemigo puede hacer de que usted y yo dejemos de brillar? ¿De qué manera el enemigo puede operar para que usted y yo vayamos menguando? La Biblia habla, y usted conoce el versículo seguramente, que dice que no nos unamos en yugo desigual. La Biblia lo dice y lo conocemos. De eso no es el tema el día de hoy, pero ahí dice también que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Por eso lo menciono. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Quiere decir que si usted tiene un enemigo, usted reconoce que tiene un enemigo y quiere que usted mengue, que la luz de Cristo vaya menguando o desaparezca, lo que él entonces va a provocar es que agentes de oscuridad se acerquen a usted, ¿sí o no? Es enviar esos agentes de oscuridad para que haya una mezcla y que entonces nosotros podamos interactuar, aunque la Biblia le dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y no confundamos esto con el hecho de poder acercarnos a aquellos inconversos para hablarles de Cristo Jesús. No se refiere a eso, no se refiere al hecho de que nosotros debemos ser testimonios, al hecho de que nosotros debemos predicar a los perdidos. No está hablando de eso. Está hablando de los vínculos, está hablando de las relaciones. Que nosotros como hijos de la luz, como hijos de Dios, no debemos hacer negociaciones, no debemos entrar en acuerdos porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Ahora, necesitamos estar dispuestos a que Dios alumbre nuestro interior, porque Dios es un Dios todopoderoso. Pero con todo y el poder que Dios tiene, Él no lo va a obligar a usted ni me va a obligar a mí. Dios es respetuoso y nos ha dado el libre albedrío. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, porque las decisiones que nosotros tomamos para amarlo a Él son decisiones voluntarias. Amén. Son decisiones voluntarias. Nadie nos obliga. Y si usted está obligado, entonces hay problema. Si usted dice, no, es que yo amo a Dios porque si no me pega mi papá o mi mamá, porque me obligan. No, es que, esto es algo voluntario, tiene que nacer, tiene que estar en su interior. Usted y yo debemos tomar la decisión y de entonces debemos permitir que el Dios eterno, que el Espíritu Santo venga y alumbre nuestro interior. Tenemos que darle el permiso. Y en esto de la ceguera espiritual, a veces nosotros podemos tener
falsa opinión y podemos creer que estamos al 100 o que estamos muy bien. Y había un conflicto en uno de los relatos de la Escritura, y en el libro de Juan, rapidito voy, ahí dice la palabra, no lo busque, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Volvemos a esa comparación que hace la Escritura, que Jesús, que se provoca en las Escrituras de la ceguera espiritual y la ceguera natural. Dice la palabra de Dios que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, este hombre nunca había visto la luz, nunca. No sabía lo que era. Y sus discípulos empiezan a evaluar el panorama. Los discípulos que andan con él, me imagino yo que de repente dan sus opiniones, y quizá en alguno de ellos se apresura para dar la opinión porque quizá es el más, se considera pues el más sabio. Y a veces nosotros somos bien ligeros para opinar. A veces nuestros ojos físicos están viendo cosas o están viendo escenarios y creemos que con lo que nosotros evaluamos con nuestros ojos físicos es suficiente, pero no siempre es así. Muchas veces nos equivocamos. Y estos discípulos, dice la palabra, que le preguntaron sus discípulos a él diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ya estaban hablando de pecado, ya estaban juzgando. Y es que el ser humano es bien pronto para eso. Es muy pronto, se apresura cuando se trata de juzgar a otros, cuando se trata de evaluar a otros, cuando se trata de opinar acerca de la condición de otros, pero no siempre lo hacemos con nosotros mismos. Usualmente somos ligeros para dar opiniones y para evaluar escenarios, somos muy ligeros, pero no siempre estamos dispuestos a evaluarnos nosotros. No siempre estamos dispuestos a aceptar que puede haber algo en nuestro interior que tiene que ser mejorado. Yo quiero recordarles, muchachos y muchachas, que mientras estemos en esta tierra, vamos a ir y vamos a estar en ese proceso hasta que estemos en cuerpos glorificados. Si alguien me dice que ya llegó a donde Cristo quería que llegara, yo le pediría que me muestre los algodones, porque el único que puede, y los que están en la nariz. ¿Por qué? Porque los que ya llegaron son aquellos que ya partieron. Son aquellos que le han entregado su vida a Cristo y que ya ellos fueron llamados a la presencia de Dios. Ya no hay más nada que hacer. Entonces, mientras estemos en esta tierra, tiene que haber un proceso en nosotros y vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Entonces, si le va a aplaudir, apláudale, porque es para él. Y Jesús le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto, y vuelve aquí el versículo que ya leímos, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y se provoca el milagro, Jesús escupe en tierra, dice la Escritura que hace el milagro, se lo aplica en los ojos y el ciego ve. Ahora, posteriormente entra ahí, entra en juego unos personajes que andaban siempre detrás de Jesús, evaluando a Jesús, y eran aquellos que querían encontrarlo a él en alguna falla, los fariseos. Y ellos empiezan, aún sabiendo de que este hombre era ciego de nacimiento, ellos lo conocían, ellos lo miraban todos los días, continuamente lo miraban, porque el ciego ahí estaba.
y era conocido por todos. Dice la Escritura que cuando los fariseos se enteran del milagro que Jesús ha hecho, empiezan el cuestionamiento, empiezan a preguntarle al ciego que quién lo sanó, luego llaman a los papás del ciego que si ese es su hijo y que quién lo había sanado. Los papás se sacuden y dicen sí es nuestro hijo, pero no sabemos quién lo sanó. Después vuelven a llamar al ciego para ver si es cierto que lo sanó. El ciego les dice que sí, que ya les dijo que él los ha sanado. Sí le dice, pero es que ese hombre es un pecador y no pudo haberte sanado y no pudo venir de Dios. El ciego le dice, yo no sé si es pecador o no, pero lo que yo sé es que yo veo. Antes no miraba, pero ahora yo veo. Y yo no creo, les dice el ciego, yo no creo que si fuera pecador haría lo que hizo. Tiene que venir de Dios. Es decir, que al ciego no solamente le fue devuelta la vista física, sino que también la luz alumbró su interior de manera que él pudo reconocer al Dios verdadero. De hecho, más adelante, porque los fariseos, dice la Escritura, que lo expulsan, y Jesús lo encuentra y le hace la pregunta, y entonces le dice, oyó Jesús que le habían expulsado en Juan 9:35, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Mira qué milagro se provoca ahí. Y mira lo precioso de esto, porque el anhelo de nuestro corazón tiene que ser, pues aquí no hay ciegos físicos, pero debemos buscar, debemos anhelar que la luz de Dios, que la revelación de Dios venga a nuestras vidas para que sepamos esa esperanza a la cual Él nos ha llamado, para que entendamos las riquezas de la herencia. Necesitamos nosotros eso. Lo requerimos. Los fariseos están enfrascados en querer comprobar que Jesús era un farsante. Están viendo la evidencia, sin embargo, no hay manera de que ellos comprueben lo contrario. Y después de todo eso que hablan con los padres, que llaman de nuevo al ciego, que lo expulsan, dice la Escritura en 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces dice la Escritura en el 9:40, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ya estaban molestos. Y es que no es fácil cuando somos confrontados. Se requiere sencillez de corazón, se requiere humildad para aceptar que todavía nos falta algo. Se requiere. Es interesante porque lo que se espera, en la medida uno va caminando en las cosas del Señor, en la medida uno va avanzando, en la medida uno va aprendiendo, se espera que haya madurez, que haya madurez. Ese es el objetivo, que crezcamos. Pero el crecimiento no solo puede ser o no solo debe ser acá, porque podemos llenarnos de conocimiento. Podemos llenarnos de conocimiento. Y se requiere el conocimiento. Pero necesitamos la revelación. Necesitamos la revelación. Necesitamos que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en nuestro interior. Pero a veces el tiempo cronológico desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, lo que provoca es orgullo, lo que provoca es soberbia. De repente pensamos o sentimos que nos merecemos algo por el tiempo
que yo tengo en Cristo Jesús. Podemos llegar a confundirnos y podemos llegar a pensar que este asunto es por obras y es por gracia. Mire, no importa el conocimiento que usted y yo tengamos, no importa. Siempre va a ser por gracia. Siempre va a ser por gracia. Y muchas veces, a pesar de, y lo pongo entre comillas, del conocimiento que se pueda tener, lo que está actuando en nosotros es la misericordia de Dios. Porque si fuera por lo que nos merecemos, ya ratos que hubiéramos sido consumidos. La Biblia dice que si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Y a veces necesitamos que se nos confronte. Necesitamos que alguien, y eso es a todo nivel, eso es a todo nivel. Necesitamos que alguien venga y nos diga. ¿Sabe? De noche las cosas se ven mejor. Es decir, viendo, si nos referimos a la belleza, hay cosas que no se perciben cuando estamos en la noche. Usted puede ver a una persona, puede verle su rostro y usted lo ve impecable, pero en la mañana, a la luz del día, usted se va a dar cuenta que no es tan impecable como usted pensó. Y puede llevarse sorpresas. Cuando hay oscuridad, muchas veces se distorsiona la realidad. Se distorsiona. Y podemos confundirnos. Por eso es que el enemigo le interesa que en nosotros prevalezca eso. Y que quizá no haya un pecado como los conocemos, tan grandes, aunque no hay pecados grandes ni pequeños. Quizá no haya asesinato o cosas de esas fuertes, pero podemos estar separados de Dios, porque dice la Escritura que Él resiste a los soberbios. Y qué cosa tan triste que Dios pueda, que no nos quiera ver. Yo no sé si en algún momento ha visto usted ese gesto. Puede ser que lo ha visto con otros, que lo ha percibido de alguien, o usted mismo pudo haber sido objeto de rechazo. Y qué feo es que a alguien le diga, no, mira, no te acerques. Mira, no te quiero ver. Mejor fuera de mi vista. Y tal vez de una manera más grosera, más fuerte. Y lo más difícil en una situación de esa es cuando la persona que se lo está diciendo es alguien que usted ama, o que le interesa, o que hay un vínculo con esa persona. Entonces Dios, la Escritura dice que Dios resiste. Le dice, no, yo con los soberbios, con los altivos, yo no quiero nada. Entonces necesitamos nosotros tener corazones sencillos para permitirle a Él y que Él pueda entrar en nosotros. Y dice la palabra de Dios, entonces, que estos fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como quizá de repente alguien pudiera pensar, pastor, usted está predicando de ceguera, pero yo tengo una visión 20/20, natural y espiritual. Pero Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Es decir, si ustedes pudieran reconocer que necesitan luz, que hay ceguera todavía, pero que necesitan, lo aceptan. Si fuerais ciegos, dice la Escritura, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces Jesús habla con ellos y les hace ver de que hay una condición en ellos que les impide aceptarlo a Él, porque no lo reconocen, porque no lo ven como Dios, porque no lo ven como Señor, porque no lo aceptan como el enviado del cielo. La Biblia lo habla en Juan, la Biblia lo dice, que a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. Es decir, Jesús fue enviado. La Escritura habla desde el Antiguo Testamento, se está hablando de la venida de Cristo Jesús. Los escribas sabían, ellos conocían, ellos sabían que iba a venir un Salvador. Pero cuando vino ese Salvador, lo que ellos se imaginaban era muy diferente, por lo tanto, lo rechazaron. Y como lo rechazaron, dice la Escritura, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que a ellos nosotros le debemos esta salvación tan grande. Dios nos habla de que así como Jesús es la luz, como Dios hizo la luz, usted y yo también somos la luz. Somos luz. Dígalo con convicción. Yo soy la luz. Yo soy luz. Dese un aplauso. Y dice la Escritura en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en Primera de Tesalonicenses dice: todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues, dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5:6, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Oiga bien esta palabra: los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, dice esta versión. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Jesús fue rechazado. Jesús fue criticado. Vivir en este mundo no es sencillo, no es fácil. Siempre va a haber gente que le critique, siempre va a haber gente que le evalúe, siempre va a haber gente que le señale, siempre va a haber gente que cuestione su caminar en Cristo Jesús. Siempre va a haber gente que le diga: no, si vos sos tonto, si vos sos tonta, sos estúpida. Esa frase suena fuerte, pero sé de personas que en los medios en que se desenvuelven así les han dicho: no seas estúpida, pensé que eras inteligente solo porque le escuchó hablar de Cristo Jesús. No seas tonto, si sos hombre. Mira, una cerveza, un trago, salí, mira la chava, se te está ofreciendo. ¿Cómo vas a rechazarla? Mira esto, mira lo otro. En ese medio hay una presión grande, bien grande, pero la Escritura habla y dice que nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Estemos siempre en nuestro sano juicio. Necesitamos tener presentes que somos luz, que somos sal de la tierra, que debemos alumbrar a otros, que aquellos que están en oscuridad lo que requieren más bien es que nosotros podamos brillar, que de nosotros pueda irradiar la luz de Cristo Jesús. Aunque usted sea joven, en este tiempo hay una presión grande para la juventud, hay una presión muy grande, muy grande. Y hay burlas, y en los medios donde están, en los colegios, en las universidades, continuamente están ridiculizándolos. Pero sabe, Jesús también fue ridiculizado, a él también lo criticaron. Pero la solución no es que usted quiera cambiar para parecerse a los del mundo.
Jamás va a complacer, aunque usted se cambie su look por completo. Y esto no solamente es el look, no solamente es un peinado, no solamente es un arete, no solamente es un tatuaje. No estoy hablando necesariamente de cosas externas, pero puede que aún esté tentado, tentada a hablar como la gente mundana, como la gente sin Cristo, a que su vocabulario cambie, a parecerse y a decir y a utilizar el mismo lenguaje que los otros, por la presión, para que los demás no se burlen, para que los demás no lo vean como santurrón o santurrona, para que los demás no lo vean o le digan el ungido o la ungida, pero de una manera burlesca. No crea que cambiando va a llegar a satisfacer al mundo. Cristo Jesús, siendo Dios, no lo logró. No lo logró. Y a veces el enemigo utiliza esa estrategia para que tanto jóvenes como adultos se vayan deslizando, se vayan deslizando, se vayan deslizando. La Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Eso es lo que Dios establece en su palabra y somos del día. Así es que críticas, evaluaciones raras siempre habrán. A Jesús le dijeron que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. Es decir, que lo ridiculizaban continuamente. No podemos apagar la luz de Jesús en nosotros. Amén. Ahora, Jesús está en una plática con ellos. Y mire qué interesante, Jesús está en una plática con los discípulos y está hablando, y Él le dice que, se lo voy a leer de nuevo, Él habla y le dice, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. ¿Cuántas? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, habían peces también, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pero él está hablando, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. ¿Por qué la pregunta? Porque solo habían llevado un pan. Solo un pan. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Cómo es que aún no entienden? Yo he hecho milagros, y fíjese que Jesús está llevando una bitácora de los milagros. Jesús les está recordando que hizo un milagro y les dijo entre cuánta gente lo había hecho, cuántas canastas había, cuánto había sobrado. Jesús les está recordando. Quiere decir que Jesús sabe. Lógico, puede decir alguien, pero es importante que si Él sabe que ha hecho milagros en su vida y en mi vida, es importante que también yo lo recuerde. Es importante que yo tenga memoria. Si Dios tiene memoria y Él tiene una bitácora de los milagros que Él ha hecho, quiere decir de que yo debería también tener anotadito por ahí los milagros que Él ha hecho en mi vida. Pero es interesante porque les dice, bueno, ¿cómo es que ustedes no entienden? Si yo he hecho milagros en su vida. Y no se trata de lo poquito que ustedes puedan tener, porque cuando ustedes vienen a mí, hay multiplicación. Hay multiplicación. Ustedes acaban de ver ese milagro, pero lo que traen solo es un pan. Mire qué cosa, porque se les olvidó por completo. Él habla y hace el conteo y son 19 canastas que recogieron. 12 en una y 7 en otra, son 19. Sin embargo,
¿qué llevan? ¿Comía Jesús? ¿Alguien se acordó de que Jesús debía comer? Por lo menos, bueno, llevemos para Jesús, pues. ¿No les parece? Por lo menos, bueno, sobró todo esto. ¿Qué habrán hecho con las sobras? Pero Jesús también comía. Pero no les dio la cabeza. Al ver tan grande milagro, se les olvida el milagro porque empiezan a discutir, porque solo habían llevado un pan. Ni siquiera habían tenido el cuidado de llevar algo para darle al maestro, para darle de comer al maestro. Con todo y lo que había hecho, que lo sacó de la depresión, que le dio trabajo, cuando estaba desempleado le dio empleo, cuando quería un negocio propio le dio el negocio propio, ahora es un empresario, ahora tiene plata, pero ahora ya no se acuerda de Jesús, ya no se acuerda de los milagros y llega con tanto que Jesús ha hecho, llega con migajas, con un pan, porque eran 12, más Jesús 13. Entonces ese pan no era para, es más, ni siquiera le habían dicho, Señor, aquí está este pan, porque Jesús le tiene que preguntar. Y le digo, solo un pan trajimos. ¿Cómo nosotros de repente podemos desubicarnos y podemos olvidarnos de los milagros que Dios hace en nuestra vida? Y estar enredados en que, bueno, aquí está la billetera, ¿no? Pero ¿cómo le voy a dar yo a Jesús si ni me ajusta? ¿Cómo le voy a si apenas tengo un trabajo? Y es más, cuando me viene el sueldo, solo me sale una miseria. ¿Cómo le voy a dar a Dios? Pobrecito yo, si más bien Él tiene que darme, pero ya le dio. ¿Y los dones? ¿Y los talentos? No, pero es que ahí están, pastor. Ahí están. Yo sano enfermos, predico. ¿Y dónde están? No, ahí los tengo bien guardaditos, pastor. Ahí están en la vitrina. Ahí están en la vitrina. Ahí están esos. Viera cómo me ha bendecido el Padre. Tengo una capacidad. Ahí están los dones. Ahí están los talentos. ¿Y por qué no los pone al servicio de Dios? No, es que mire, yo estoy ocupado. Estoy ocupado. Y el diezmo, ni hable de eso, pastor. Ni hable, yo sabía que iba a hablar yo sabía, pero ¿cómo le voy a dar yo el diezmo si viera usted? Viera. ¿Cómo no se acuerdan ustedes de lo que yo hice? Si yo les di el negocio, si yo les di la empresa, si yo les di el trabajo. ¿Y cómo es que ahora ni se acuerdan de mí? No quieren. Un pan trajeron. Alimenté 5,000. Después alimenté 4,000. Pero Jesús no les está hablando de a todos los que alimentó. ¿Cuánto les sobró? La pregunta es: ¿cuántas canastas recogieron de las sobras? De lo que sobraba. Fue tanta la bonanza, fue tanta la abundancia, que de aquello poquito que trajeron, yo lo multipliqué tanto que sobró mucho más. ¿Qué han hecho con las sobras? Solo traen un pancito, solo un panito, como dicen los guatemaltecos, solo uno. Y están peleando ahora por ese pancito. Tremendo, ¿verdad? Fuerte. Pero Dios quiere que en usted y en mí se siga manifestando el efecto de multiplicación. Él quiere que usted y yo tengamos la confianza en Él, que podamos despojarnos, así como ese niño que entregó lo único que tenía.
por un niño que andaba panes y peces en su canastita y que lo entregó. Ay, pastor, ahí sí ya vamos a hablar de un tema muy difícil. Pero sabe, para que haya multiplicación en la vida suya y en la vida mía, tenemos que entregarle a Dios, tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él. Debemos tener fe que en las manos de Él se va a multiplicar lo poquito o lo mucho que nosotros tengamos, pero que se va a multiplicar en Él. El efecto multiplicativo se va a manifestar en Él. Cuando el profeta llega donde la viuda, aquella que solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, ella jamás hubiera aparecido en la Biblia, o tal vez solo como una viuda insensata, si ella no hubiera tomado la decisión de entregarle al profeta. Y en esta oportunidad no fue a Jesús directamente, fue al representante de Dios en la tierra, a un profeta. Le entregó aquel puñado que tenía y ya iba a comérselo ella y su hijo para morirse. Entonces cualquiera en lo natural podría decir que eso es una grosería. Cualquiera en lo natural ya hace una publicación y dice que grosería la que se está haciendo. Pero esa era la clave para que aquella mujer pudiera tener su sustento por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Así es que si usted y yo estamos soñando en grande, si usted y yo queremos seguir prosperando, tenemos que entregarle a Dios, así como aquel niño que entregó lo que él tenía, así como aquella viuda que ya no miraba oportunidades y no habían oportunidades, pero ella confió en Dios y le entregó primero a Dios, primero a Él. Porque esa es la clave para que pueda haber y que Dios pueda entonces hacer que haya multiplicación en nosotros. Se requiere de eso. Se requiere y Jesús habla y Él les hace ver eso. Miren, muchachos, aleluya, el tiempo es una bendición, el tiempo. Y no quiero abusar del tiempo, pero a veces sí nos limita. Pero Dios, Jesús, está hablando con estos varones que están siendo capacitados por Él. Y se manifiesta ahí que se requiere trabajar en la vida de ellos. Y hay preguntas que tenemos que hacernoslas nosotros. Hay cosas que necesitamos nosotros vernos en el espejo de la palabra, en el espejo del Espíritu, para que podamos darnos cuenta aquellas áreas en nuestra vida que requieren atención. Así como hay áreas en la casa, de repente las áreas que son comunes, las áreas que son públicas, por decirlo de esa manera, como la sala, está nítida. Pero hay áreas de la casa que requieren atención. ¿Sí o no? Un varón dijo amén. No sé, las damas aquí pareciera que no le entran a eso, ¿no? Hay áreas de la casa que requieren atención. Así también en nuestra vida necesitamos nosotros que el Espíritu Santo alumbre para que podamos mejorar cada vez. Jesús estaba hablando con sus discípulos, ellos acababan de ver el milagro. Hay a veces tanta insensatez en el ser humano que Dios lo bendice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero es así como insaciable. No está contento, no está satisfecho. Y se ofende más bien cuando alguien le quiere hablar o le quiere decir de que se requiere hacer ajustes. Necesitamos hacer ajustes, muchachos. Y esto, en esta oportunidad, a mí me corresponde compartir desde acá. Pero yo no estoy exento.
en la vida en Cristo, cada uno de nosotros tiene áreas en las que Dios tiene que estar trabajando continuamente. Y necesitamos exponernos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Y a veces hay tanto malestar porque vienen otra vez con ese tema. Sí, pero yo quiero decirle algo, que cuando ofende algo, quiero poner un ejemplo, y quizá lo he hecho en alguna ocasión, pero con el permiso de Jonathan, quiero poner, no se preocupe Jonathan, que no voy a decir nada. Y es el hecho de que una vez él se fracturó. Y qué normal podemos nosotros ir y dar un apretón de manos. Y entre más fuerte, así como que más presencia. Pero cuando alguien tiene un dolor en un dedo o tiene una fractura y usted va y le aprieta, créame que lo va a bendecir. Lo va a bendecir. Y quizá alguien más de acá ha tenido esa experiencia. Cuando tiene un área que duele, cualquier roce. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando alguien se ofende por una palabra, algo hay ahí. Algo hay ahí. Algo hay ahí. Que el más mínimo roce, ahí vienen otra vez con eso. Le duele. Y se pone así, se engrifa y dice, a mí no me gusta eso, no me gusta que hablen de eso. Algo hay ahí. Permítale al Señor, si ese es el caso de alguien, y no de esta palabra propiamente, sino que en algún momento se está ofendiendo, permítale a que el Espíritu Santo alumbre y que pueda sanar esa área. Porque de repente hay que tratarla. Hay que tratar eso, porque si no, eso puede traer mayor daño. Porque si es como base, si se tiene como base las Escrituras, y hay algo en mí que no está de acuerdo con eso, entonces el problema no es Dios. El problema nunca va a ser Dios. Porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, porque Él es quien nos hizo, Él nos diseñó. El problema está en mí. Y de repente hay algo que yo no entiendo, pero el que yo no entienda no significa que eso es error. Puede ser que yo no lo entienda, puede ser que yo no crea que el aire, como no se ve, no existe. Pero si me tapan la nariz y la boca, me voy a dar cuenta que la opinión mía no es la correcta, porque me muero sin aire. Entonces necesitamos nosotros permitirle al Dios eterno que alumbre nuestro interior. Y Él dice, ¿cómo es que aún no entienden? Y dice la palabra de Dios que aquel ciego que le llevan, él viene, hace lodo, dice la Escritura, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En el libro de Marcos. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. No entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Jesús no quería que aquel al quien él había sanado volviera a ese lugar. Habían cosas en ese lugar que lo podían hacer volver a la condición en que estaba, aunque ya había sido sanado. Pero también a veces Dios nos tiene que sacar, porque dice la Escritura que para sanar al ciego lo sacó de la aldea. A veces necesitamos que nos saquen de nuestra zona de confort. Estamos tan cómodos, estamos tan bien, que se requiere
que algo ocurra, que salgamos de esa zona de confort para que le prestemos atención al Dios eterno y que se pueda provocar un milagro en nuestras vidas. Y sabe, no solamente lo saca, hace el milagro, sino que también le dice: no regreses ahí. No regreses ahí. Si tú regresas ahí, corres peligro de que tu vida vuelva a la condición en que estaban antes. Solo quiero terminar. Quiero terminar con este versículo. Y quiero recordarle lo que la Escritura habla en 2 de Corintios. Y él dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come. Esto continuamente lo oímos. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, aquellos que son sembradores, ¿qué les va a dar Dios? ¿Qué les va a dar? Semilla. Es decir, que si usted es de esas personas que les gusta sembrar, Él da semilla al que siembra. Pero si usted no le gusta sembrar, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que Él da semilla al que siembra, y también dice que Él da pan al que come. Proveerá, dice, y multiplicará vuestra sementera, y multiplicará y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sabe? Dios siempre está buscando que usted y yo seamos fructíferos, y que cuando Él hace milagros en nuestras vidas, también pueda haber, así como una, por decirlo así, una utilidad, que pueda haber un rendimiento, hablando de manera contable, que Él pueda ver que en nosotros hay ese fruto, que pueda haber un cambio, que en la medida que Él hace milagros, que le sana, que le da el trabajo, que le provee de comida, que le provee de vestuario continuamente, que le provee de calzado, que de repente le regalan un aguacate y usted está queriendo ese aguacate. Mire, yo bendigo al Señor, porque aún en eso es Él el que pone en la gente que nos regalen un aguacate. Y alguien podrá decir: pastor, sí, que vale un aguacate. Para mí es muy valioso, para mi familia es muy valioso, y todo lo que nos regalan. A veces hay personas que saben mis gustos, como estoy hablando yo, y de repente llegan aquí y vienen con la bolsita. Sí. Y ahí viene la comida que a mí me gusta. Pero ¿qué vale un plato de comida, pastor? No se trata del precio, se trata del valor. Se trata del valor. ¿Qué mueve a esa persona cuando yo no se lo pido? A traerme. ¿Estoy muriéndome de hambre yo? No. Si no, pues miren cómo está. Pero quiere agradarme. Sabe que me gusta eso. Quiere agradarme. Una fruta, un mango. Pero eso es bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. Dios continuamente está provocando milagros en mi vida, en su vida. Y necesitamos nosotros no ser desmemoriados. Necesitamos ser agradecidos. Y nuestra vida le pertenece a Él. Él la compró. Fuimos comprados a precio de sangre. 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 Él es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. No le hacemos un favor a Dios. Obramos por gratitud a Él. Amén. No le hacemos un favor a Dios cuando tocamos en el piano. ¿Verdad que no, hija?
¿Verdad que no, Leo? No le hacemos un favor a Dios. Es nuestro privilegio estar en el altar, que Dios nos considere confiables, que Dios nos permita subirnos al altar porque es un honor. No es una carga. Más bien agradecidos con Él por la oportunidad que nos da de servirle. ¿Verdad, Meiri? ¿Verdad, Yona? Es un privilegio. Pero eso habla de gratitud. Eso habla de gratitud. Pero necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos que cualquier ceguera que pueda haber en nosotros, y quizás no es una ceguera completa, pero de repente el ojo ya está medio comprometido. Sí, porque el ciego, Jesús está haciendo el milagro. Y dice que él empieza a ver, pero no ve claramente. Dice que ve a los hombres como árboles. A veces se puede ver y no se ve con claridad, pero uno cree que está viendo bien. Uno cree que está viendo bien. Pero necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que alumbre nuestro interior, para que nos demos cuenta de la esperanza a la que Él nos ha llamado, del privilegio que tenemos, de las riquezas que hay siendo hijos de Dios, siendo herederos del Dios eterno, el que Él nos haya trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos escribir, debemos anotar, debemos contar. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios. Hay beneficios. Hay beneficios al ser hijos de Dios. Hay beneficios al estar en el reino de Dios. No permita que el enemigo lo saque. No permita que la ingratitud, que el malestar, que la molestia, por una razón o por otra, lo saque del reino. No permita que los que son del mundo le estén atrayendo y que usted esté bailando y que usted esté poniendo los ojos, la mirada al mundo, queriendo imitar lo que ellos hacen. No. ¿Sabe? El anhelo de mi corazón, y perdone que el tiempo ya se fue, pero si usted se quiere ir, puede irse. Perdone, no lo quiero ofender, pero uno de los anhelos míos sin Cristo era llegar a adulto y bien adulto bailando. Mire mis sueños. Las discotecas para mí eran una pasión. El baile, para mí, yo decía que la música la llevaba en la sangre. Era una cosa tremenda, que si yo no salía un fin de semana era un desasosiego terrible, 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 terrible. Y disfrutaba discutir con los cristianos. Y les decía, y los retaba, y les decía: díganme, ¿dónde hay un versículo en la Biblia que me prohíbe bailar? Díganme. Nunca pudieron darme uno. Pero esto no es un asunto de que haya o no haya un versículo en la Biblia que le diga literalmente: no baile para el mundo. Es el hecho que cuando Dios viene a su vida, usted no se puede mezclar, usted no se puede comprometer, usted no puede negociar o no debe negociar. ¿Por qué, pastor? Si el Espíritu Santo habita en usted, porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con usted o con alguien que empiece a hacer movimientos o esté escuchando música o bailándole o danzando, si lo quiere poner de otra manera, a alguien que no es Él? Alabadle con címbalos, alabadle al son de trompeta, alabadle con pandero, alabadle con danza, alabadle al son de bocina. Todo lo que respira,
Alabe a quién? A Jehová. A Jehová. A Jehová. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, Él hizo la obra. Él hizo la obra en mí. Y es mi oración de que siempre esté ese anhelo en mi interior de agradarlo a Él. Porque esto es un asunto de convicción. Es convicción nada más. Yo no le puedo convencer a usted, ese fue mi caso, le hablo de mi testimonio. De mi testimonio. Cuando llegue a viejo, decía yo, con mis hijos, aleluya, voy a estar ahí disfrutando con mis amigotes, bailando con la rubia con cuerpo o la morena, ¿verdad? Que en aquel tiempo se decían las cervecitas. Y esa era la visión a futuro, la visión profética que yo tenía de mi vida sin Cristo. Sin embargo, bendigo al Dios eterno, que la visión de Él y lo que Él había diseñado para mí fue muy diferente, muy diferente, muy diferente. Pero yo lo alabo a Él.